Hey, Shalom Makiam, toda alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahasham, Yahawashi, Bahasham, Brahahakwatash, doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino, que por medio del Espíritu Santo enseñaron a mis maestros esta verdad. Un saludo a ellos, a los hermanos y a las hermanas. Aquí en otro video, hermanos. Este video es acerca de información de unos libros, y estos libros se llaman Historia Antigua de Yucatán, y el otro se llama Ensayo de una historia anecdótica de México, en los tiempos anteriores a la conquista española, esto es historia de lo que se llama el Nuevo Mundo, ahora esta, esta información que vamos a sacar apoya la doctrina, apoya la verdad, apoya nuestra fe, que las escrituras hablan de quiénes somos nosotros, los llamados nativos, latinos americanos, los mexicanos, todos los que conformamos o que estábamos de este lado del mundo antes de que este hombre autoproclamado blanco viniera, Ahora la información que vamos a sacar aquí no es doctrina, no es parte, porque ahí va a haber comentarios que yo voy a hacer, nomás quiero aclarar, pero no son parte de la doctrina, hay mucha información, y nomás es para apoyar, como les dije, y compartirles lo que está aquí, vamos a empezar aquí en capítulo 2 de este libro, por título lo puse Los israelitas en Arzaret, y Arzaret en el hebreo es Ahar Aratasa, que significa otra tierra, vamos a empezar, y antes de leer esto dice que aquí en este capítulo 2 un vato dijo que 200 años antes era cuando 200 años antes de la era cristiana, que fue cuando el Señor Yahawashi nació, fue cuando hubo gente aquí, pero no es cierto, como dice aquí, debe atenderse a que hay fundamentos muy sólidos para juzgar que debe remontarse el origen de la población a un tiempo mucho más remoto. Acabamos de ver por el manuscrito maya de las tradiciones históricas que, conciliada la cronología yucateca con la de la era cristiana, hay un punto de apoyo, eso están de acuerdo, y no aislado, como luego demostraremos, para juzgar que los primeros toltecas vinieron a esta península desde el año de la creación del mundo 3291 y antes de el señor Yahawashi 793. Ahora aquí está mencionando a los toltecas, y un número, desde el año de la creación del mundo, y eso lo vamos a explicar un poco más adelante. El dato que queremos agarrar de aquí es que 793 años antes del señor Yahawashi ya había gente aquí, o es cuando dice que la historia, como dice aquí, los primeros vinieron en 793, y ahora más adelante dice que, como hasta aquí abajo dice, que se infiere que la población primera de Yucatán antecedió 753 años al nacimiento de Yahawashi y 40 a la fundación de Roma. Aquí ya dio dos fechas diferentes, lo que nos da a entender que no es precisa, no es precisa esa, ¿cómo se llama? Esa fecha, porque más adelante vamos a ver, como dice aquí, así pues, el primer dato fundamental de la historia, tanto tolteca como yucateca o maya, antecede en más de 700 años al nacimiento del Señor. ¿Y quién es el Señor? El Señor Yahawashi. Y en 40 a la fundación de Roma, dejándolo en la incertidumbre y oscuridad de los tiempos puramente fabulosos, los siglos de mayor antigüedad. Eso aquí quiere decir que no se sabe nada de esos tiempos, solamente saben, o estiman que fue a 700 años antes del señor Yahawashi, que hubo gente aquí, y la razón por qué no hay datos, no hay documentos, y ¿cómo se llama esa? Documentos, dejen, ya no hay, no está cargando, no hay registros, es porque este hombre quemó todo, por eso es que dice, dejando en la incertidumbre y oscuridad de los tiempos puramente fabulosos. ¿Por qué? Porque Saúl quemó todo, aquí, este punto,
de que 700 años antes del Señor concuerda con el tiempo en que Israel salió de la cautividad de Asiria. ¿Ok? Como dice aquí en Segunda de Reyes 17, ustedes hermanos pueden leer el capítulo en su propio tiempo. Nomás quiero agarrar y compartirles pues que ahí está la historia de cuando Israel fue llevado cautivo a Asiria. ¿Ok? Pero dice, el cautiverio de Asiria es el periodo del tiempo en que los israelitas del reino norteño fueron reubicados por la fuerza en el imperio asirio. ¿Ok? So fueron deportados. Se inicia a partir del 740 antes de Yahabushai, nuestro Señor. Dice, otras fuentes citan al 733 antes del Señor. So aquí nos dice, no sabemos cuánto tiempo pasaron o pasamos allá en Asiria, ¿ok? Pero aquí estos documentos o este libro dice que 700 años antes del Señor ya había gente aquí. So esto concuerda, ¿ok? So ahora dice, la historia mexicana, okay, o mexicana, okay, porque vamos a ver también ese término, porque los mexicas, okay, hay una página en el libro, okay, aquí dice una página del libro, muestran una clara influencia, y eso está hablando de los yucatecos, okay, los llamados mayas, dice, muestran una clara influencia de la cultura tulense, llamada tolteca, o dentro de la arqueología maya mexicana. Ok, so esa influencia de la cultura mexicana era porque los mexicas andaban predicando de Quetzalcóatl. Ok, so como dice aquí, la historia mexicana es la menos antigua. ¿Y por qué menos antigua? Ya porque ellos vinieron después de todas estas. Eso surgió como la cristianidad, ¿ok? O los que llamaban cristianos. Dice, es la menos antigua de entre todas las naciones que habitaron en el Anáhuac, mientras que la Tolteca es la más antigua, ¿ok? Ahora, ¿por qué aquí dice que la Tolteca es la más antigua? Bueno, porque según las escrituras, nosotros venimos aquí, como está escrito en Cuarta Esdras, ¿ok? En Cuarta Esdras 3 y 40. Estas son las 10 tribus que fueron llevadas prisioneros de su propia tierra en el tiempo del rey Oseas, a quien Salmanasar, rey de Asiria, llevó cautivos, y él los llevó sobre las aguas, y así llegaron a otra tierra, que fue en Asiria. Pero tomaron este consejo entre sí, que dejarán la multitud de las naciones y salieran a otra tierra, donde nunca habitó la humanidad. ¿Ok? Otra tierra. Ahar Aratza, Arzaret. Dice, para guardar allí sus estatutos que nunca guardaron en su propia tierra. Y entraron en el Eufrates por las estrechas del río, porque el Altísimo les mostró señales. ¿Ok? El Señor les mostró señales. ¿En dónde? ¿Ok? En las estrellas y también milagrosas. ¿Ok? Dice, y detuvo el diluvio hasta que pasaron. Porque en ese país había un gran camino por recorrer, a saber de 1 año y medio, y la misma región se llama Arzaret, Ahar Arataza. Entonces habitaron ahí hasta el último tiempo, o que hasta el fin del tiempo, o al fin del mundo, y ahora, cuando empiecen a venir, el Altísimo volverá a descartar los manantiales del arroyo, descantar los manantiales del arroyo para que pasen, por eso viste a la multitud en paz. Ok, eso aquí es lo que, les leí el capítulo donde dice cuando las tribus que llaman perdidas de Israel llegaron a este lado de la tierra, ok, el Señor hizo señales, ok, y quién fue el que hizo esas señales, Isaacar, ok, eso voy a leer esta, primera de Crónicas 12 y 32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, ok, porque las estrellas nos dan el tiempo, sí, pero también nos da, es un mapa, ok, nos deja ver en qué tiempo y dónde estamos ubicados, ok, es un mapa, man, ok, como dice aquí, Génesis 1 y 14, luego dijo a Lahayam, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, ok, los tiempos, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y fue así, ok, y dentro de eso están las estrellas, man, ok, so, la manera en que el Señor guió a las tribus a este lado fue por
los isacaritas, los entendidos de las estrellas, de los tiempos. Por eso es que dice que los toltecas son los más antiguos. ¿Por qué? ¿Por qué toltecas? Porque los toltecas se asemeja a un hijo de Isaacar, como está escrito aquí, Génesis 43 y 13. Los hijos de Isaacar, Tola, ¿ok? Tola era un hijo de Isaacar. Por eso es que concuerda. ¿Ok? Esto no es doctrina, hermano, solamente es puntos para apoyar nuestra fe, ¿ok? Porque esto no son las escrituras, pero esto apoya las escrituras, ¿ok? Dice, los toltecas son los más antiguos de entre todos los pueblos cuya historia se ha alcanzado en América. ¿Por qué? Porque ellos guiaron a las tribus a este lado, ¿ok? Dice, en el año 700 de la era cristiana se estableció el pueblo tolteca en la región mexicana, ¿ok? Dice, pero hacía muchos siglos que habitaban en el continente americano, ya, como vimos 700 años antes del señor Yahabushai. Dice, así fue que al fundar el Anáhuac, su ciudad capital, le dieron por nombre de de Tolan o Tula, tomándolo de Tulapán. Ok, ahora Tulapán suena como Tola Ban, que es Tola, hijo de Isaacar, y Ban es hijo en el hebreo. Tola Ban, ok, su patria primitiva. Ok, dice, cuya capital era Huehuetlapalan, que se hallaba en otro punto del mismo continente y que según algunos está al noroeste de Nuevo México. Ok, ahora aquí dicen que no saben dónde está Tulapán, ok, y todo eso, y ellos dicen algunos está en el noreste de Nuevo México, pero no, ok, eso puede asemejar que fue aquí, perdón, en Jerusalén, man, ok, no está allá en el Medio Oriente, ok, dice, ahora bien, el documento maya dice que en el octavo Ajaú salió de Tulapán la colonia de los toltecas, capitaneada de Jolonchante, que después de emplear 4 ajúes llegó a esta tierra de Chacnovitán, ok, Yucatán, en el primer año del 13 Ajú, 40 años antes de la fundación de Roma y 753 años de el señor Yahabushai. Luego, si la historia de los toltecas, que después de peregrinar largo tiempo hubieran de fundar por patria primitiva a Tulapán o Huehuetlapalan, se remonta en efecto a muchos años antes del nacimiento del Señor, de Roma y de las Olimpiadas. La verdad textual u original del manuscrito maya es irrecusable. Pues bien, todos los eruditos de la historia antigua americana saben que los toltecas, ya después de muy adelantados en civilización, formaron como academia de todos los sabios con el objeto de arreglar el calendario tolteca. Ok, el calendario tolteca es la piedra del sol. Es el calendario maya calendario azteca que muchos conocen, pero eso no es un calendario azteca. Ok, los aztecas eran malandros, man. Ellos eran gente baja. Ok, eso es. Si tú te llamas un azteca, man, tú te estás llamando básicamente a alguien bajo, un naco, man. Ok, porque eso es lo que eran los aztecas. Era gente salvaje. Ok, y hay información. Y si el espíritu lo permite, después hago otro video de los toltecas. Nomás para compartirle a ustedes, hermanos. Dice, este suceso, que por su gran importancia marcó una época en la historia o pinturas toltecas, con exactitud rigurosamente cronológica, se verificó más de 100 años antes de Yahabushai. Ok, so aquí vemos que estos tenían escuelas o una academia con todos sus sabios con el objeto de arreglar el calendario tolteca. ¿Ya ves? ¿Por qué? Porque ellos eran entendidos en los tiempos. Ok, como vemos aquí, la tribu de Isaacar. Y ustedes, esto está en Wikipedia. Y mira cómo está, man. Ok, hay un sol. Ok, y las estrellas alrededor. ¿Por qué? Porque eso es del tiempo. Ok, so dice, antes bien, si así no fuera, toda la historia se trastornaría, porque si los toltecas fueron, como verdaderamente consta, por la historia más conocida, los primeros que pasaron del antiguo al nuevo mundo, ok, y es que fue por lo mismo,
que Isaacar fue los que tripulaba esa nave para decir a dónde ir, ¿ok? Porque el Señor hizo señas. ¿Y quién entendía esas señas? Isaacar, ¿ok? Eso dice, capítulo 3, dice, los tiempos históricos del Nuevo Mundo comienzan con la historia de la civilización de los toltecas, cuya nación es la más antigua que se conoce de esta parte del mundo, ¿ok? Dice, ya vimos por qué. Dice, si de la parte oriental vinieron otras gentes que poblaron esta tierra, ni entre ellos hay ya, por tradición ni escrito, certidumbre de qué parte vinieron, ni qué gentes fueron, aunque se dice que de la isla de Cuba. Así, los primeros pobladores vinieron a lo que parece de Cuba o del Oriente, ¿ok? ¿Y qué es el Oriente, man? Ok, vamos a ver aquí este programa. Es muy bueno, man. Este programa yo viajé a muchos lugares, nomás aquí sentado. Pero aquí está Cuba, ¿ok? Y dice que si no vinieron de Cuba, so vinieron del occidente. ¿Y el occidente dónde está? El occidente está acá, man. ¿Ok? So si llegaron aquí a Cuba, como según dice, después pasaron a Yucatán, ¿ok? Según ese libro, ¿ok? Porque no, la escritura no dice exactamente a dónde llegamos, ¿ok? Solamente sabemos que llegamos a esta parte del mundo, ¿ok? Dice, sea de esto lo que fuere, lo cierto es que Yucatán aparece siempre poblado por una sola y misma raza que habla igualmente un solo idioma, y esta raza era tolteca. So, esto concuerda que los mayas y los toltecas son la misma gente, man, ¿ok? So dice, la verdad en el fondo es que no hay memoria de que Yucatán hubiese tenido en su seno otra raza que la maya, ¿ok? Ello es históricamente cierto que la población es de origen tolteca. ¿Ya ves? Dice, la nación de los toltecas es la primera de que se conservan noticias, aunque muy escasas, desterrados estos, según decían ellos mismos, de su patria. ¿Ya ves? Desterrados ellos, ¿ok? ¿De dónde? ¿De dónde es que nos desterró? Ok, vamos a ver. Oh no, Salakia, mesh. Es 29 y 28, perdón. Como dice versículo 24. Y todas las naciones, Deuteronomio 29, 24. Y todas las naciones preguntarán, ¿por qué ha hecho así Yahweh, Bahashem Yahushai, a esta tierra? ¿Por qué razón se ha encendido este gran furor? Ok, y esto es profecía ya aquí en las Américas, especialmente en Babilonia, man, en Norteamérica. Ok, porque ustedes hermanos pueden leer, pero básicamente está hablando del juicio. Como dice aquí, toda esta tierra, en versículo 23, está quemada con azufre y sal. Ok, y eso es lo que va a pasar a este lado de la tierra. Ok, pero dice, ¿por qué razón se ha encendido ese gran furor? Entonces le responderán, porque abandonaron el pacto de Yahweh, Bahashem Yahushai, poder de sus padres, que él hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ellos fueron a rendir culto a otros dioses, se postraron ante ellos, poderes que no habían conocido y que él no les había asignado. Por eso se encendió el furor de Yahweh, Bahashem Yahushai, contra esta tierra, para traer sobre ella toda maldición escrita en este libro. Yahweh Bahashem Yahushai los desarraigó de su suelo, ok, los desterró con furor, con la ira y con gran indignación, y los echó a otra tierra como hoy, ok, y esa otra tierra es esta tierra, Arzaret, ok, Ahar Aratasa, y de este versículo es donde agarramos nosotros el hebreo para Ahar Aratasa, ok, como está aquí, Salakia. Bueno, ustedes hermanos lo pueden buscar, pero y no nomás, ok, como dice aquí, esto, Ahar, ok, Aratasa, otra tierra, ok, so, por eso dice aquí, desterrados estos, según decían ellos mismos, de su patria, Huehuetlapalan. Por eso es que les digo que eso parece ser Jerusalén, ¿ok? Allá en Israel. Dice,
Dice, donde quiera que juzgaban oportuno hacer una larga mansión, fabricaban casas y cultivaban la tierra sembrando maíz, algodón y otras plantas cuyas semillas llevaban consigo para no carecer nunca de lo necesario. De este modo anduvieron vagando y dirigiéndose siempre hacia el mediodía. Y la razón por que ellos hacían esto eran nómadas por la ley que había de la tierra. Después de 7 años, perdón, después de 6 años trabajabas la tierra, al séptimo lo dejabas descansar. Y si tú tenías la oportunidad de moverte mejor a otra tierra, pues mejor te ibas. Ahora no lo hacían aquí en Israel. ¿Por qué? Porque ya había población, man. So dice, no quisieron establecerse en este país, a pesar de ser suave su clima y fértil su suelo, sino que pasados apenas 20 años se retiraron 40 millas hacia el poniente, donde en las orillas de un río fundaron la ciudad de Tolán o Tula, de nombre de su patria, que eso es en la Ciudad de México, man. Muchos dicen que no se sabe dónde está, pero dónde encontraron la piedra del sol, allá en el Templo Mayor, en la capital, en Tenochtitlán. Dice, esta ciudad, la más antigua, según parece, de la tierra de la náhuac, porque la náhuac es aquí, man, porque la Ciudad de México era un río, esto era un lago, vamos a, como ven aquí, eso era un lago, este se ve mejor, a las orillas de un río, y esto es un lago, man, es lo que significa Anáhuac, vamos a ver exactamente. Dice cerca del agua, y esto es cerca del agua, su capital. Dice, esta ciudad, la más antigua, según parece, de la tierra de Anáhuac y una de las más célebres en la historia de México, fue la metrópoli de la nación tolteca y la corte de sus reyes. Dice, los toltecas fueron celebradísimos entre todas las naciones de Anáhuac por su cultura y por su excelencia en las artes, tanto que en los siglos posteriores se daba el título de tolteca en señal de honor a los artistas de sobresaliente mérito. Vivieron siempre en sociedad, congregados en ciudades bien gobernadas, bajo el dominio de los soberanos y el saludable yugo de las leyes. Eran poco inclinados a la guerra. Ya ves, por eso en Cuarta Esdras dijo que esa era la multitud de paz. Y también porque nos dice en Deuteronomio que es 6:4, que esto era o 4:6, perdón, esto era nuestra sabiduría, como dice, guárdalos pues y ponelos por obra, porque esto es tu sabiduría y tu inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales al oír de todas estas leyes dirán, ciertamente esta gran nación es un pueblo sabio y entendido, y no puede haber coincidencia de otras personas o naciones viviendo como esta gente, man. ¿Por qué? Porque ellos no tenían esos estatutos, man. Como dice aquí en Salmos, man. Salmos 147. Y 19 dice, ha manifestado sus palabras a Jacob, sus leyes y sus decretos a Israel. No ha hecho con otras naciones y no han conocido sus juicios. Halal ya, que halal ya quiere decir alabado, alabado Yahweh, Bahashem Yahushai, so dice, eran pocos inclinados a la guerra y más propensos al cultivo de las artes que al ejercicio de las armas, y eso era lo que era Jacob, y Esaú era más inclinado a la guerra, regresa a la historia y vas a ver desde el Génesis 25, hasta el 27, dice, las naciones posteriores deben a su industria moral el maíz, el algodón,
el pimiento y otros frutos utilísimos. No solo se empleaban en las artes de primera necesidad, sino también en las de lujo. Sabían fundir el oro y la plata, y por medio de moldes daban a estos metales toda especie de formas. Trabajaban diestramente las piedras preciosas, y esto fue la clase de industria que les dio más celebridad, pero nada los hace más acreedores al aprecio de la posteridad que el haber sido los inventores, o a lo menos los reformadores del arreglo del tiempo, adaptado después de todas las naciones de Anáhuac, lo que supone, como después veremos, muchas observaciones, el conocimiento exacto en astronomía. So, ellos tenían conocimiento exacto en las estrellas, man. Ok, y aquí te dice que ellos sabían trabajar bien. Wow, eso es algo destacado de la tribu de Isaacar, porque el Señor lo comparó como un burro. Ok, y un burro es un animal hecho para el trabajo, man. Ok, so Isaacar es su bendición fue el trabajo. Ok, para trabajar necesitas ingenio. Ok, so dice además que en el año 660, reinando Ixtlilcuechacuac en Tula, un célebre astrónomo llamado Huematzin convocó con beneplácito del rey a todos los sabios de la nación, y con su auxilio trazó aquel famoso libro que llamaron Salaki, hermanos, Teoamoxtli. Esto es libro divino, ¿ok? Que eso es, ¿qué? Las escrituras, ¿ok? En el cual se exponía por medio de diferentes figuras el origen de los indios, ¿ok? Que ellos no se llamaban indios, man. Saúl les vino a poner así, pero ellos se llamaban israelitas, man, ¿ok? Sabíamos que quiénes éramos, man, ¿ok? Dice, su dispersión después de la confusión de las lenguas en Babel, sus peregrinaciones en el Asia, sus primeros establecimientos en el continente de América, la fundación del imperio de Tula y sus progresos hasta aquella época. Ok, este libro, ok, tenía historia y tenía profecía. Ok, dice, describían en el mismo libro los cielos, los planetas, las constelaciones, el calendario de los toltecas, con sus ciclos, las transformaciones mitológicas en que se comprendía la filosofía moral de aquellos pueblos y los arcanos de la sabiduría vulgar, bajo los emblemas o jeroglíficos de los dioses, con todo lo relativo a la religión y a las costumbres. Añade el mismo Boturini, un escritor, que en las pinturas de los toltecas se notaba el eclipse solar ocurrido en la muerte de nuestro Redentor, Yahabushai, el año séptimo Tochtli, y que algunos españoles doctos y versados en la historia y en las pinturas de los toltecas conformaron su cronología con la nuestra y hallaron que aquella nación contaba desde la creación del mundo hasta el tiempo del nacimiento de Yahabushai Mashiach 5199 años, lo que está de acuerdo con la cronología del calendario romano. Ok, eso ellos, como vemos aquí, entendían bien los tiempos, man. Ok, y también tenían escrito ¿cómo se llama? El eclipse que pasó cuando el Señor Yahabushai fue crucificado. Y también dicen, ok, el temblor que pasó. Ok. So dice, como está aquí, muerte de Yahabushai, Lucas 23:44. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. ¿Ya ves? Eso es lo que pasó. Ok, ahora vamos a ir a otro libro. Ok, dice, en aquellos primeros tiempos inmediatos a la conquista, hallaron en un lugar llamado Quichapa, en poder de un cacique, una Biblia
de solas figuras que eran los caracteres que les servían de las letras, cuyo significación sabían porque de padres a hijos se iban enseñando el modo de entender aquellas figuras, y este libro le guardaban de tiempos muy antiguos. Ok, ahora esto, ok, pues puedo decir que ellos lo tomaron de los egipcios, porque los egipcios hacían jeroglíficos. Ellos escribían por medio de, ¿cómo se llama? De, de figuras, ¿ok? Y el pueblo siempre ha querido ser como las demás naciones, man, ¿ok? Vamos a ver. Cuando pidieron por un rey, ellos dijeron que querían ser como las demás naciones. Como está escrito, primera de Samuel 8 y 20. Ah, dice, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos juzgará y será nuestro líder en las batallas. ¿Ok? El punto es que ellos querían, desde el principio, nuestra nación siempre ha querido ser como las otras naciones. Por eso es que ellos hacían esos, esos, esas formas de escribir sus libros. ¿Ok? Dice, le mostró unos mapas de los indios de pintura antigua que contenían algunos puntos de nuestra Santa Fe. ¿Ok? Ok, dice... Ok, dice Cholula, después de la llegada de los Olmecas y demás tribus compañeras de esta, vino a ser la primera ciudad del país por sus edificios y número de pobladores. ¿Ok? Ahora aquí hay otro punto. Aquí dice de los Olmecas. Y los Olmecas son estos, man. ¿Ok? Y estos son africanos. ¿Ok? Son etíopes. O son africanos, pues. ¿Ok? Porque aquí hay una cara, ¿ok? En México y hay una en Etiopía. ¿Por qué? Porque son la misma gente. ¿Ok? La manera en que ellos vinieron a este lado está escrito en Primera de Reyes 10 y 22. Porque el rey tenía en el mar una flota de nave de Tarsis con la flota de Hiram. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. ¿Ok? Vimos en Cuarta Esdras que las tribus se tardaron 1 año y medio. Aquí se tardaron 3 años. ¿Por qué? Porque era medio año de ida y medio año de regreso. Pero ¿quién mandaba esos? Esto era el rey Salomón. Él tenía súbditos. Él tenía como al rey de Hiram, okay, el rey de Tiro. Él mandaba a estos, a su flota, a este lado del mundo, a traer oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Y los pavos reales son nativos de Guatemala, de Centroamérica, man. ¿Ok? Por eso es que, como dice aquí, después de la llegada de los Olmecas y demás tribus compañeras de esta, vino a ser la primera ciudad del país por sus edificios y número de pobladores. ¿Ok? Y ellos no hay escrito en las escrituras que ellos vivieron aquí porque no se explica que nunca una humanidad habitaba. ¿Ok? Pero no quiere decir que no vinieron, porque ellos vinieron a trabajar. ¿Ok? Aquí había asentamientos camitas africanos que tenían que trabajar la tierra para sacar el oro, la plata, el marfil, los monos, ¿ok? Cazar los animales, man. ¿Ok? Dice, guántense, perdón, dice, cuéntese que Quetzalcóatl residió ahí por 3 meses y que hallando rebeldes aquellos corazones a su doctrina, determinó alejarse predicándoles antes, que llegaría el tiempo en que todos abrazarían la nueva ley que les predicaba, y que en un año que sería señalado con el jeroglífico de una caña, vendría de la parte del oriente sobre las aguas del mar unos hombres blancos y barbados que les despojarían del gobierno de la tierra y señoreándola toda le harían abrazar la ley del evangelio, y por señas de que se cumpliera perfectamente esta su profecía, les hizo otra diciéndoles que pocos días después de su salida de la ciudad se les arruinaría su famosa torre. El cumplimiento del segundo de estos vaticinios no se hizo esperar, pues 8 días después de la partida de Quetzalcóatl,
Un terrible terremoto derribó la torre y la dividió en varios fragmentos. Ok, eso es pues ya historia de este libro. Ok, pero el punto es que había profecía. Ok, y ¿qué otra nación ha tenido profecía? Nada más que Israel. Ok, esto concuerda que ellos tenían profecía, man. Ok, dice, es indudable que las primeras tribus pobladoras de la náhuatl tenían idea del diluvio universal, de la confusión de las lenguas, de la inmortalidad del alma y de la existencia de un Dios creador, a quien llamaban Tloque Nahuaque, y a quien solo rendían culto interno. Los ritos y ceremonias de sus descendientes y la venida de los europeos hacían uso en sus más solemnes actos domésticos, civiles y religiosos, y ciertas señales y tradiciones han dado materia a sospechar que el cristianismo fuera aquí predicado en tiempos anteriores y oscurecido y desterrado posteriormente con la venida de nuevas tribus y el progreso de la superstición, ¿ok? Como pasó en Europa, ¿ok? Se predicó, pero después se fue oscureciendo. Ok, dice, desde la época de los toltecas se alzaban templos al sol, a la luna, al dios de la tierra y, dice, pero la multitud de falsas divinidades y la difusión de los ritos y ceremonias en que entraban tan atrozmente el sacrificio de seres humanos datan el arribo de los aztecas. Ok, eso aquí está diciendo que los aztecas fueron los que trajeron ese atroce sacrificio. Ok, esa abominación, man. Dice, quienes erigieron templos suntuosos dando notable extensión, lustre y riquezas al orden sacerdotal. En las tinieblas del gentilísimo brillaban apenas uno que otro espíritu como Netzahualcoyotl y Nezahualpili, que repugnaban inmolar a sus semejantes en las aras de tan inmundos ídolos, y sólo prestaban adoración al Creador, y quien alzó, y quien alzó un magnífico templo en Texcoco, el primero de estos monarcas. Ok, dice, el arreglo del calendario da idea de sus conocimientos astronómicos, la agricultura, la arquitectura en que se en que se distinguieron ya los toltecas, los tejidos de algodón, los mosaicos de pluma y la platería y joyería que estaban en todo su auge al arribo de Cortés, acusan un pueblo industrioso e inteligente a quien no eran extrañas la sabiduría y la justicia que brillaban en las leyes de Netzahualcoyotl. ¿Ok? Y eso es básicamente lo, la primera parte aquí. Es bastante información. Espero que esto haya sido edificante, hermanos. ¿Ok? Toda honra, gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahabushai, Bahashem, Brahahakwetash. Un saludo a ustedes, hermanos y hermanas. Hasta la próxima. Shalom.